Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde el chisme turco florece y las verdades se desvelan. ¿Cómo están mis chismosos favoritos? Espero que estén súper bien y con la energía a tope, porque hoy tenemos un tema que arde, que quema, que es pura dinamita. Prepárense para una inmersión profunda, porque vamos a hablar de una de las reinas indiscutibles de las pantallas turcas, la maravillosa Demet Özdemir. Exacto. Hoy nos zambullimos en el torbellino de su vida, en el huracán de rumores que la rodean, en las especulaciones que alimentan las redes sociales y, por supuesto, en la joya de la corona, el impresionante certificado de matrimonio. ¿Están listos para un viaje por la vida, amores y desamores de esta estrella turca? Pues abróchense los cinturones, porque esto apenas comienza. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones, quiero hacerles una petición, algo que siempre les recuerdo y que es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles el contenido que tanto les gusta. Si eres nuevo por aquí, si adoras las novelas turcas, si eres fanático de Demet Özdemir y si, como yo, te encanta el chismecito bueno y bien condimentado, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda un montón a seguir creando estos vídeos llenos de pasión y dedicación. Así que no lo duden ni un segundo, denle al botoncito rojo de suscribirse. Y por supuesto activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque aquí, mis amores, la información vuela y el chisme nunca duerme. Ahora sí, con la energía a 1000, empecemos este viaje fascinante. Demet Özdemir, para aquellos que aún no la conocen, es una actriz turca de renombre internacional, un ícono, una diosa. Su talento, su belleza natural y ese carisma que la envuelve han conquistado corazones en todo el mundo. La hemos visto brillar en series que han marcado época, que nos han hecho reír, llorar y suspirar. Recordemos por ejemplo Erkenci, donde nos enamoró con su inolvidable personaje de Sanem, una joven soñadora y llena de vida, que nos robó el aliento con su química explosiva con Candy Beat, interpretado por el apuesto Can Yaman. Esa serie fue un fenómeno, un éxito rotundo que catapultó a Demet a la fama internacional. Luego la vimos en Doğu Une Kaderindir, una serie más dramática, donde Demet demostró su versatilidad actoral, interpretando a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo, una historia conmovedora que nos llegó al corazón. Y más recientemente nos deleitó con su interpretación en Amfara, donde volvió a demostrarnos su talento innato, encarnando a una mujer fuerte y decidida, capaz de enfrentarse a cualquier adversidad. La vida personal de Demet, como la de cualquier celebridad, siempre ha estado bajo el escrutinio público, bajo la lupa implacable de los medios y de los fans. ¿Y es que, a quién no le interesa saber qué pasa en la vida de sus ídolos? ¿Quién no quiere conocer los detalles de sus amores, de sus relaciones, de sus alegrías y tristezas? Es algo natural, una curiosidad innata que todos compartimos. Los rumores sobre su vida amorosa han sido constantes, un río caudaloso que fluye sin cesar. Se le ha vinculado con diferentes actores, con empresarios, con personalidades del mundo del espectáculo. Pero uno de los romances más sonados, y que finalmente se materializó en un cuento de hadas moderno, fue su relación con Ozan Kök, un reconocido cantante, compositor y actor turco. La historia de amor de Demet y Ozan fue, en un principio, como un sueño hecho realidad. Se conocieron, la chispa saltó de inmediato, una conexión inexplicable que los unió desde el primer momento. Compartían su pasión por el arte, por la música, por la vida. Se les veía juntos en conciertos, en eventos sociales, en cenas románticas. La química era innegable, la complicidad evidente. Era una pareja que irradiaba felicidad, que nos hacía creer en el amor verdadero. La relación avanzó a pasos agigantados, y para sorpresa de muchos, llegó el momento de dar el gran paso del matrimonio. En agosto de 2022, Demet y Ozan se dieron el sí, acepto, en una espectacular ceremonia que se convirtió en el evento social del año en Turquía. La boda fue todo un despliegue de glamour, de elegancia, de romanticismo y, sobre todo, de amor. Las fotos de la novia, radiante con su vestido blanco, con su sonrisa que iluminaba el lugar, y del novio, emocionado y feliz, inundaron las redes sociales, las revistas del corazón y los medios de comunicación. Fue un momento mágico, un cuento de hadas que se materializó en la vida real. La boda fue un acontecimiento que acaparó todas las miradas. Las celebridades más importantes de Turquía se dieron cita para celebrar el amor de Demet y Ozan. La decoración, la música, el ambiente, todo estaba perfectamente orquestado para que fuera una noche inolvidable.
Las imágenes de la ceremonia, de la fiesta, de la pareja bailando y disfrutando, se quedaron grabadas en la memoria de todos. Parecía que la felicidad y el amor iban a ser eternos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es eterna, y los cuentos de hadas, a veces, tienen un final inesperado. Lamentablemente, después de tan solo 8 meses de matrimonio, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç anunciaron su divorcio. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans y generó un torbellino de especulaciones, de preguntas sin respuesta, de rumores que se multiplicaron como la espuma. ¿Qué pasó? ¿Por qué la pareja, que parecía tan enamorada y feliz, decidió separarse? ¿Qué llevó al final de ese cuento de hadas? Aquí es donde entran en juego los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas. Los medios de comunicación, los programas de televisión, las redes sociales, todos se volcaron en buscar una explicación, en desentrañar los motivos de la ruptura. Las especulaciones sobre las razones del divorcio fueron muchas y variadas, tan diversas como las opiniones de la gente. Algunos medios hablaron de diferencias irreconciliables, de que las personalidades de Demet y Oğuzhan eran demasiado diferentes y que no lograban compaginarse en el día a día. Otros mencionaron la incompatibilidad de caracteres, la dificultad de adaptarse a la vida en pareja, las presiones de la fama. Y algunos, los más osados, incluso insinuaron la intervención de terceras personas, un supuesto triángulo amoroso que habría desencadenado la separación. El chisme, mis amores, es el pan de cada día. Lo cierto es que tras el divorcio, la vida de Demet Özdemir continuó como siempre. Se enfocó en su carrera profesional, se refugió en el trabajo, en los nuevos proyectos, en las nuevas oportunidades que se le presentaban. Demostró una vez más su profesionalismo, su talento y su capacidad de resiliencia. Participó en nuevas series, en campañas publicitarias, en eventos sociales. Y por supuesto, los rumores sobre su vida amorosa no tardaron en resurgir. La gente siempre quiere saber quién es el nuevo afortunado, quién es el hombre que ha conquistado el corazón de la diosa. Pero ahora, mis amores, llegamos a la parte más jugosa, a la que realmente nos interesa, el impresionante certificado de matrimonio. ¿Qué tiene de especial este documento? ¿Por qué es tan relevante? Pues bien, este certificado es mucho más que un simple papel. Es el testimonio físico de un momento importante en la vida de Demet, el registro oficial de su matrimonio con Oğuzhan Koç. Es la prueba tangible de un amor que, aunque efímero, fue real y significativo. El certificado de matrimonio en sí mismo es un documento formal con sellos, firmas, datos. Pero lo impresionante no es solo su existencia, sino lo que representa. Representa el amor, la ilusión, la esperanza, los sueños compartidos y, por qué no decirlo, también la tristeza, el dolor, el final de una etapa. Es un recordatorio de que la vida está llena de altibajos, de momentos felices y de momentos difíciles, de éxitos y fracasos, de amores y desamores. En Internet, en los foros de fans, en las redes sociales, en los canales de chismes como el nuestro, se ha hablado mucho sobre el certificado de matrimonio de Demet y Oğuzhan. Se ha analizado cada detalle, cada línea, cada firma. Se han interpretado los sentimientos, las emociones que ese documento evoca. Se ha especulado sobre las razones de la ruptura, sobre los posibles motivos que llevaron al divorcio. Y es que para los fans de Demet, este documento es una pieza clave para entender su historia de amor, para comprender su presente y para, tal vez, predecir su futuro. El certificado de matrimonio, en su sencillez, nos recuerda que incluso las historias de amor más bonitas pueden tener un final inesperado, que la vida da muchas vueltas y que las relaciones son complejas y frágiles. Pero también nos demuestra que la vida continúa, que la resiliencia es fundamental, que hay que saber adaptarse a los cambios y que siempre hay espacio para la esperanza, para un nuevo comienzo. Y es que la vida de Demet Özdemir, como la de cualquiera de nosotros, está en constante evolución. Está llena de sorpresas, de desafíos, de nuevas experiencias y, por supuesto, de nuevas oportunidades para amar y ser amada. En el certificado de matrimonio, se encuentra la promesa de un futuro juntos, una promesa que lamentablemente no se pudo cumplir. Pero también en ese mismo documento se encuentra el testimonio de un amor que existió, de un momento de felicidad, de una etapa de la vida que fue significativa y que dejó una huella imborrable en la vida de Demet. Este documento, en su sobriedad, nos habla de la fragilidad de los sentimientos, de la dificultad de mantener una relación a largo plazo, de las presiones y los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo actual.
Pero también nos habla de la valentía de enfrentar los cambios, de la capacidad de superar el dolor y de la fuerza para seguir adelante. Y ahora, mis amores, después de este breve recorrido por la vida de Demet, por sus amores, por sus éxitos y por ese impresionante certificado de matrimonio, es hora de hacer una pequeña reflexión, una pausa para analizar lo que hemos aprendido y para sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué podemos aprender de la historia de Demet? ¿Qué podemos aplicar a nuestras propias vidas? Yo creo que la principal lección que podemos extraer de la vida de Demet es que la vida es impredecible. Las cosas cambian, las relaciones evolucionan, las circunstancias nos obligan a adaptarnos. Lo importante es aprender a vivir el presente, a disfrutar de cada momento, a valorar a las personas que nos rodean y a no tener miedo a los cambios. La vida está llena de oportunidades y siempre hay espacio para la felicidad, para el amor y para la realización personal. También podemos aprender la importancia de la resiliencia, de la capacidad de sobreponerse a los obstáculos, de aprender de los errores y de seguir adelante con optimismo y esperanza. La vida nos pone a prueba, nos presenta desafíos y nos obliga a tomar decisiones difíciles. Pero lo importante es no rendirse, luchar por nuestros sueños y seguir creyendo en nosotros mismos. Y por último podemos aprender la importancia de ser auténticos, de ser fieles a nosotros mismos, de vivir nuestra vida sin preocuparnos por lo que piensen los demás. Demet Özdemir, con su talento, su belleza y su carisma, ha demostrado que es posible alcanzar el éxito, ser feliz y vivir una vida plena y satisfactoria, a pesar de los rumores, de las críticas y de las presiones sociales. Así que, mis amores, espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la vida de Demet Özdemir y por ese famoso certificado de matrimonio. Espero que se hayan sentido identificados con su historia, con sus alegrías y tristezas, con sus éxitos y fracasos. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan entretenido con este chismecito bien sazonado. Y sobre todo espero que se queden con la idea de que a pesar de los rumores, de las especulaciones y de los cambios, lo más importante es ser felices, vivir la vida al máximo y disfrutar de cada momento como si fuera el último. Y hemos llegado al final del vídeo, mis amores. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó este recorrido por la vida de Demet Özdemir y por ese impresionante certificado de matrimonio? Espero que sí. Ya saben, la vida de las celebridades siempre es fascinante, llena de misterios, de amores y desamores y por supuesto de chismes que nos encantan. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por sus likes y por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. De verdad, muchísimas gracias. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué opinan de Demet Özdemir y de su vida amorosa? ¿Qué les parecieron los rumores sobre el divorcio y las especulaciones que surgieron? ¿Les gustaría que hablemos de algún otro tema en particular? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos y responderles. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y no se olviden de lo más importante, denle un buen like a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el chismecito, las novelas turcas, Demet Özdemir y el mundo del espectáculo. Compartan, compartan, compartan. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que es gratis y que me ayudarían muchísimo a seguir creando este contenido que tanto les gusta. Hasta el próximo vídeo, mis amores. Un abrazo gigante y nos vemos pronto. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, que la vida es un espectáculo y nosotros, sus protagonistas. Hasta la próxima.